¿Ya lo tenemos? Bueno, entonces vamos a darle observación a la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo 12. Dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Cuando se hubieron saciado, esta expresión es digna de atención porque es una prueba contundente de la realidad del milagro obrado. Sería imposible convencer a más de 5,000 personas hambrientas en el desierto de estar saciadas si realmente no lo estuvieran. Es absurdo suponer que se pudiese aliviar una sensación física tan intensa de semejante multitud sin las provisiones verdaderas y una ingesta real de ellas. Ahora podemos recordar que la ofrenda, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que encontraron en aquel muchachito chico? ¿Recuerdan que lo observábamos anteriormente? ¿Qué tenía? 5 panes y 2 pececillos. 5 panes de cebada y 2 pececillos. La ofrenda fue escasa, el milagro dramático y la provisión abundante. No hay sombra de dudas respecto a la veracidad y grandeza de este milagro. Ahora podemos observar que el Señor le dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. Aquí en este detalle tenemos otra prueba auténtica y suficiente de la cantidad de comida que hubo. Si pensamos en 5 panes y 2 pececillos, no llenaban ni siquiera una sola cesta. Ahora, no se trató de bocados ni de migajas, fueron provisiones abundantes y de sobra. No era muy común en aquellos tiempos que la comida sobrase, aunque sí ocurría en las fiestas judías que se tenía costumbre de dejar algo para los servidores. Ahora, otro detalle importante que observamos en este pasaje que acabamos de mirar es la preocupación del Señor por los pedazos sobrantes. Esto nos muestra claramente que al Señor le desagrada el desperdicio y el despilfarro. El mismo Dios que alimentó a la multitud en el desierto, en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan cómo lo hizo? Por medio del maná. ¿Y cuál fue la instrucción específica que Dios le dio a su pueblo con respecto al maná? Recoger la provisión de un día. Lo de cada día. ¿Por qué lo de cada día? Porque el Señor les estaba mostrando que diariamente Él estaba con ellos. Pero además también les estaba enseñando que debían depender de Él y que debían tomar lo necesario. ¿Qué ocurría si alguien cogía más maná del que iba a consumir? Se le dañaba. Ahora vemos aquí al mismo Dios, al mismo Señor, pidiendo que nada se pierda.
Este es un principio muy profundo que deberíamos aplicar a muchas cosas, entre ellas el tiempo. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en cosas vanas e infructuosas? También aplica a los recursos, a las cosas que el Señor nos ha dado. Es lamentable ver cómo en muchas plazas, supermercados, restaurantes, la comida se pierde por montones y por toneladas. Usted va a esas plazas principales y va a encontrar arrumes y montones de comida desperdiciada. Y es triste cuando hay gente sufriendo hambre con sus familias. Esto es algo lamentable. Alguien dijo, la tierra está en capacidad de producir lo necesario para todos, pero no para satisfacer la avaricia de algunos. Y es triste, pero lamentablemente pasa. Las personas que tienen el monopolio de los mercados prefieren dejar bodegas llenas de comida perdiéndose para subir el precio, y de esa manera lo hacen cuando hay tanta gente necesitada. Volviendo a nuestro texto, podríamos pensar que ningún hombre que pueda alimentar a más de 5,000 personas se preocuparía por pedazos sobrantes. Pero el Señor sí lo hace, porque para Él no debe haber nada de desperdicio. Él no desea que malgastemos las preciosas cosas que Él nos da. Por otra parte, en este milagro tenemos una lección acerca de la suficiencia del Evangelio para satisfacer las necesidades del género humano. Vemos al Señor aplacando el hambre de una multitud con algo que parecía totalmente insuficiente, pero que finalmente demostró que bastaba y sobraba. No había nadie en ese momento que pudiera quejarse de no estar lleno. Todos comieron hasta saciarse. De la misma forma, aunque la historia de la cruz pueda parecer pobre, débil y necia al mundo, es suficiente para todos los hijos de Adán en todas las partes de la tierra. Las buenas noticias de la muerte de Cristo por los pecadores y la expiación conseguida son suficientes para contentar los corazones y satisfacer las conciencias de todos los hombres en todas las razas, pueblos, lenguas y naciones. Cuando son llevadas por mensajeros fieles, alimentan y abastecen a la persona que sea. Ahora, algo que podemos también meditar con respecto a lo que ocurre aquí en este milagro y con respecto a la predicación del Evangelio es que el Señor, ¿qué hace con respecto a los hombres? Por lo menos en el caso de los discípulos, ¿qué hizo con ellos? Para que se diera el milagro. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los discípulos? Él les enseñaba. Sí, pero estamos hablando aquí del milagro ocurrido. Sí, pero ¿qué hicieron los discípulos? O sea, el Señor repartió el pan ¿entre quiénes? Entre los 12, entre los discípulos, y los discípulos fueron y repartieron a la gente. Ahora, el Señor pudo haber obrado el milagro en que todos hubiesen tenido pan en ese momento y no hubiese sido necesario haberlo administrado ni repartido.
Pero ¿por qué el Señor lo hace de esta forma? Que le gusta utilizar al hombre en todo lo que hace. Él quiere y desea utilizar a los hombres para sus planes y propósitos. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Misericordia de, ¿Por qué? misericordia de voluntad. Por misericordia, por gracia, por soberanía, ¿no? Él desea incluirnos a nosotros en sus planes y propósitos. El Señor podría aparecerse en el cielo y que todos los hombres creyesen en Él y se convirtieran y fuesen salvos. ¿Puede Dios hacerlo? Sí. Pero ¿cómo ha querido Él que la gente sea salva? ¿Por medio de qué? Predicaciones. De la predicación del Evangelio. Ese es el método. Eso es lo que Dios ha deseado. Y aunque las palabras de la cruz son locura a los que se pierden, dice el apóstol, a nosotros son poder de Dios. ¿Quién se iba a imaginar que con algo tan pequeño, con la provisión de un muchacho, el Señor iba a satisfacer toda la necesidad de una gran multitud? 5 panes y 2 pececillos bendecidos por Cristo y distribuidos por sus discípulos fueron más que suficientes. No dudemos ni por un solo instante que la predicación de Cristo crucificado, esa antigua historia de su sangre, su justicia y su sustitución, son suficientes para satisfacer todas las necesidades espirituales del género humano. No están agotadas, no han quedado obsoletas, no son algo arcaico ni pasado de moda como algunos afirman, que la historia de Cristo y de la cruz es algo ya antiguo y pasado de moda para algunos. No es así, porque no necesitamos nada más nuevo, nada más liberal ni amable, nada más intelectual ni eficaz. El verdadero pan de vida que Jesucristo concede, distribuido fielmente entre las almas hambrientas, es todo lo que se necesita. Ninguna otra enseñanza puede llenar las conciencias y dar paz como la de Cristo crucificado. En ella encontramos todo el bien que nos es provechoso. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cada uno de los 12 recogió según las instrucciones del Señor. Imagínense, aquí están los discípulos recogiendo sobrantes. Y dice el texto que llenaron ¿cuántas cestas? 12. Y es interesante notar el número de cestas llenas con el número de discípulos. Se puede pensar en que cada uno de ellos llevaba su cesta llena de pan. La cesta era un canasto de mimbre, muy usual entre los viajeros judíos, en donde se llevaban las provisiones para 2 o 3 días. Cada uno de los 12 debió haber aprendido ese día una lección clara e inolvidable: a nunca medir el tamaño del problema o la dificultad según sus capacidades. Imaginémonos a Felipe. ¿Qué había dicho Felipe con anterioridad, antes de que el Señor realizase el milagro?
¿qué había dicho Felipe? ¿Recuerda? 200 denarios alcanzaría para 200 denarios no alcanzarían ni para que cada uno tomase un bocado de pan. Ahí estaría Felipe cargando su canasto y pensando, bueno, pero no tuvimos los 200 denarios y sin embargo aquí llevo conmigo una prueba clara de que el Señor nos alimentó a todos hasta saciarnos. Pensemos en Andrés. Había estado buscando entre la multitud a ver qué podía encontrar. Él fue el que llevó al muchachito al Señor. Así iría también como Felipe, llevando su canastado de pan y gozoso, alegre, maravillado, sorprendido por lo que el Señor había hecho. Dice otro evangelista que algunos de sus discípulos le sugirieron al Señor que despidiese la multitud. Ellos, al igual que Andrés y Felipe, iría cada uno cargando su canasto lleno de pan y pensando en lo grandioso que es nuestro Señor. Algo que es importante de resaltar en este milagro y que no podemos pasar por alto es el dar. ¿Qué hizo el muchacho con sus panecitos y sus peces? Los dio al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Los bendijo y los dio a sus discípulos. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Los dieron, los repartieron a la multitud. Si realmente entendiésemos lo grande que es dar, dejaríamos de estar reclamando para nosotros. Y pondríamos a disposición del Señor todo lo que somos y tenemos. Sea poco o mucho, todos tenemos algo. El Señor, desde el mismo momento en que nos convertimos a Él, ha depositado en cada uno de nosotros dones. Aparte, tenemos talentos. En cada uno de nosotros hay algo en lo cual podamos ser útil en las manos del Señor. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Es la pregunta. ¿Cómo lo estamos administrando? Aprendamos a dar con alegría y liberalidad de lo que tenemos. ¿Ustedes saben por qué el Mar Muerto recibe ese nombre? ¿Por qué se le llama Mar Muerto? Porque no hay vida en él. No hay vida en él. No hay ninguna clase de peces, ni de animales, ni de algas, ni nada. El Mar Muerto solamente se dedica a recibir toda el agua que viene del río Jordán, desde el norte. Y él recibe y recibe y recibe y no da nada. Y así ocurre con muchas personas. Solamente se dedican a recibir, recibir, recibir. Y si no dan, pues seguramente es porque no hay vida. Cuando damos a otros, estamos permitiendo que el Señor sea glorificado y que de lo insignificante se haga algo grande e importante. El Señor desea hacer uso de lo que nosotros tenemos y de lo que le podamos ofrecer. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquellos hombres son palabras que hacen referencia a la multitud. Notemos que aquí la misma gente reconoció el milagro.
estaban tan conscientes de que fue un gran milagro que estaban dispuestos a reconocer a Jesús como el verdadero profeta que había de venir. Seguramente pensaron en Moisés y recordaron sus palabras cuando les había dicho: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y seguramente pensaron en Moisés al ver lo que había ocurrido. El Señor milagrosamente nos dio de comer pan a todos. Y recordaron aquella antigua escena ocurrida en el desierto cuando Dios les daba de comer a todos. Ellos sabían por el Antiguo Testamento que un profeta iba a venir y esperaban que él les librase del yugo romano y también que les gobernase como rey. También sabían que la aparición de cualquier profeta o mensajero de Dios estaría acompañada de milagros y señales. Pero algo que debemos resaltar es que la fe de estos hombres no fue una fe auténtica. Ellos estaban dispuestos a admitir que Jesús no estaban dispuestos a admitir que Jesús fuese el Hijo de Dios, ni tampoco a reconocerle como el Salvador. Estaban ansiosos por respaldar al Señor porque les había dado lo que ellos querían. ¿Qué había hecho el Señor por ellos? Les había sanado y les había llenado el estómago. Entonces, debido a esto, estaban dispuestos a reconocerle como su jefe. Se trataba de una lealtad interesada y, como dice el dicho popular, a barriga llena, con razón contento. Estaban llenos. Entonces ahora ya fue saciada el hambre. Entonces podemos reconocer a Jesús como el Rey. Alguien definió el agradecimiento como un sentimiento vivo de favores que se espera continúen. Aunque la actitud del gentío nos desagrada, debemos de tener en cuenta que nosotros no somos tan diferentes a ellos. Vamos al Señor cuando necesitamos consuelo en la aflicción, fuerza en la dificultad, ayuda en la depresión y paz en la tormenta. Pero cuando el Señor nos hace una fuerte demanda que implique sacrificio, entonces ahí sí no deseamos saber nada de Él. Si examinamos nuestros corazones, puede que encontremos que también queremos a Jesús por lo que le podamos sacar. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Examinarnos constantemente. ¿Por qué estamos buscando a Cristo? ¿Cuáles son las motivaciones en nuestro corazón? ¿Qué deseamos de Él? ¿Qué esperamos de Él? ¿Le amamos por lo que Él es? ¿O le amamos por lo que nos puede dar? Aunque aquella multitud reconoció el poder del Señor, malentendió su misión y la naturaleza de la señal obrada. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
Por medio de su conocimiento divino, el Señor sabía las intenciones secretas de la multitud. Él sabía que tenían la firme intención de convertirle en su dirigente y proclamarle rey. Ellos habían visto lo que el Señor podía hacer y seguramente pensaban: este hombre tiene un poder maravilloso. Este hombre podemos usarle para nuestros propios fines y moldearle de acuerdo a nuestros deseos. Tal vez vieron en él a ese Mesías, rey conquistador. Alguien que les guiara en una revuelta contra el Imperio Romano. Y dice el texto que con o sin su consentimiento deseaban presentarle y anunciarle como un poderoso redentor terrenal que había surgido. El pasaje por ningún lado nos da a entender que esta multitud tuviera algún motivo espiritual en sus mentes. Querían al Señor como el rey de sus estómagos, pero no el rey de sus vidas y sus corazones. No encontramos por ningún lado rastro de necesidad espiritual ni de fe en Cristo como el Salvador del pecado. Era solo una turba emocionada y agitada. Tener la popularidad y el estima de ellos era algo inútil y transitorio. La multitud narrada aquí me recuerda a lo que vemos en estos tiempos de campaña política y electoral. La gente pasa con el candidato de turno, allá llevando pancartas, poniéndose las camisetas, colocan las fotos del hombre en sus carros, pasan gritando: este es. Y después de un poco periodo de mandato, son los mismos que van allá en la otra manifestación diciendo: sáquenlo, no lo aguantamos más. ¿Se han dado cuenta? Así es el hombre. Ahí está reflejada la realidad. Y esta misma multitud que estaba dispuesta a que el Señor fuese su rey, seguramente más adelante fueron los mismos que estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Pero al Señor nada de esto lo emociona. Por eso rechaza la senda al trono que tomaban los reyes terrenales. Rehusó remontar en esa oleada de respaldo popular. Si Jesús hubiese sido un hombre cualquiera, seguramente se habría sentido orgulloso, diciendo: uy, qué bueno, el pueblo me aclama, mire cómo me quieren, desean que yo sea su rey. Pero Él, siendo Dios, conoce el corazón de los hombres y sabe que era solamente, como ya lo dije, una turba emocionada. Los hombres siempre están dispuestos a ser exaltados y a recibir cargos de preeminencia, pero el Señor no se deja mover por esos llamados a la vanidad y el orgullo. Él no quería honores como estos, pues Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En todo el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, siempre veremos el mismo espíritu y la misma actitud, desde la cuna hasta el sepulcro. Siempre el Señor estuvo revestido de humildad. Nació de una mujer pobre,
Pasó 30 años de su vida en un lugar humilde de Nazaret. Le siguieron hombres pobres, pescadores humildes. Fue pobre en su estilo de vida. En algún momento dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando fue al mar de Galilea, lo hizo en una barca prestada. Cuando cabalgó a Jerusalén, fue en un asno prestado. Cuando lo sepultaron, fue en un sepulcro prestado. Por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Y esto ha de ser para nosotros un fuerte antídoto frente al orgullo, la ambición y la arrogancia. Aunque la humildad y la modestia sean raras en el mundo en que vivimos, debemos buscarlas y practicarlas porque el Señor nos ha dado ejemplo. La humildad es el primer paso hacia el cielo y el verdadero camino al honor. Siempre recordemos: el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Por eso fue que nuestro Señor volvió a retirarse al monte, él solo, evitando así el alocado proyecto de la multitud. El Señor se aparta y rehúsa convertirse en un revolucionario político, porque antes de ascender al trono debía ascender al altar del sacrificio. Antes de ser rey había que sufrir, padecer, derramar su sangre y morir por los pecadores. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Después de alimentar la multitud y luego que quisieron hacerle rey, nuestro Señor escogió no hablar de inmediato, sino apartarse a una región montañosa y sola. El día estaba avanzado, era ya el atardecer y Jesús no regresaba. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Dice el texto que descendieron al mar de Galilea. Recordemos que la multiplicación había sido en un lugar alto. Bajaron para emprender la travesía de regreso por el mar de Galilea. El Señor les dijo que se adelantaran, seguramente teniendo la intención de rodear a pie la cabecera del lago y encontrarse con ellos nuevamente en Capernaum. Aquí tendremos una figura hermosa y muy especial. Estamos en el tormentoso mar de la vida, ha oscurecido y por ninguna parte vemos al Señor. Parece que Él desconoce lo que nos está sucediendo, pero no es así. Él está como aquí intercediendo por los que aman. Cuando las tormentas y la oscuridad nos rodeen y parezcan devorarnos, debemos confiar porque tenemos a un gran representante y mediador, alguien que clama a nuestro favor, alguien que nunca nos abandonará, que siempre estará listo a socorrernos y guardarnos. Inicialmente el Señor se apartó para descansar. Aquí lo hizo para orar, tal vez teniendo en mente la nueva manifestación de su gloria que estaba a punto de darle a sus discípulos. Los discípulos
se adentraron en el mar. Jesús no estaba con ellos. De pronto, como ocurría en ese mar, de repente se levantó una fuerte tormenta. Y el Señor no estaba. Pero el Señor estaba en el monte orando por ellos. Es una grandiosa, muy excelsa enseñanza la que tenemos aquí. Mientras nosotros estamos en tormentas, cuando nosotros sentimos que estamos solos, como que el Señor no está con nosotros, Él está allí en el lugar alto, clamando e intercediendo a nuestro favor. Es una gran lección que podemos siempre tener presente.